os doy la bienvenida a esta sesión de tarde del último día de las cuartas jornadas letral, literatura y política, que por primera vez acogen una actividad como la que paso a presentar, ¿no? La presentación del libro Arguedas Global, Indigenismo en el Nuevo Milenio, editado por el grandísimo editor José María Mazzotti, que está aquí con nosotros hoy para llevar a cabo la presentación. Igualmente contaremos con la presencia de Carmen María Pinilla, socióloga y estudiosa de la obra argueriana. Y bueno, esta mesa la va a moderar otro estudioso incansable de la obra de José María Arguedas, ¿no? Nuestro compañero del proyecto letral Juan Escobar Albornoz, a quien de forma muy personal le agradezco inmensamente la propuesta de celebrar esta actividad dentro del marco de la jornada letral. También de manera especial, porque la he visto por ahí entre los asistentes, me gustaría dar la bienvenida y por supuesto las gracias, porque es un honor para nosotros contar con la presencia de Sibila. Así que nada, Juan, te paso la palabra y cuando quieras podemos comenzar. Muchas gracias. Bien, vamos a conversar. Me entró el alma al cuerpo porque tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. Siempre pasan esas cosas, pero ya estamos bien. Bien, para las cuartas jornadas letral, literatura y política, enmarcadas en el proyecto Políticas de lo Común en las literaturas del siglo XXI, estéticas disidentes y circulaciones alternativas, nos invitan a reflexionar sobre la literatura y su devenir político en la producción literaria del siglo XXI, especialmente a pensar en cómo lo estético interpela a las ideologías dominantes. Si bien es cierto, la monumental obra literaria de José María Arguedas se circunscribe al siglo XX, su valoración y consagración en buena medida es un fenómeno más reciente en el siglo XXI, sobre todo a partir de la celebración del centenario de Arguedas en 2011, cuando nuevos asedios a la obra comienzan a actualizar las lecturas de su poética que, como entendemos mejor hoy, habla más del presente y del futuro que del pasado. Un hito, creemos nosotros, de esta renovación crítica es la publicación del libro Arguedas Global, Indigenismo en el Nuevo Milenio, que lanzamos hoy día acá y para el que contamos con estas visitas que nos llenan de honra, ¿no? Hemos querido lanzar este libro, que en palabras de José Antonio Mazzotti pretende, lo cito, encontrar significados válidos y temas de discusión para el siglo XXI en el marco de estas jornadas doctorales, porque estamos absolutamente convencidos de que la obra de Arguedas explica muchas de las estéticas de lo común de las letras andinas y latinoamericanas del siglo XXI. Porque como lo señalara Ariel Dorfman, el chileno Ariel Dorfman, en una nota del País de España del 18 de enero del 2011, cito a Ariel Dorfman: ¿hay alguien más vivo que Arguedas hoy? ¿Hay alguien más relevante en este tiempo en que la especie se encamina hacia el apocalipsis? ¿Hay alguien que escribió con más lucimiento y grandeza sobre lo que significa vivir y morir y sobrevivir en nuestra encrucijada inacabable? Hoy vamos a presentar entonces este libro y con nosotros va a partir su editor, el que un poco el articulador y el que generó, ¿cierto? Esta obra, José Antonio Mazzotti, que es difícil presentarlo porque es muy amplio su trayectoria. Primeramente yo diría que es un escritor y poeta, sobre todo, ¿no? Además de académico con una trayectoria extensísima, doctorado en Princeton, catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts en Boston. Es también director de la revista de crítica literaria latinoamericana, aquella revista que fundara Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas. Ha publicado numerosos estudios sobre el Inca Garcilaso, la época virreinal, César Vallejo, José María Arguedas, poesía contemporánea y documentación de lenguas amazónicas. Tiene en su haber 12 títulos de poesía. De hecho, su colección El Zorro y la Luna, que reúne poemas
entre 1981 y 2016, recibió en 2018 el Premio Internacional de Poesía José Lezama Lima, nada más que en Casa de las Américas en Cuba. Es un honor para mí, personalmente, contar con él aquí, porque es una persona que ha contribuido contundentemente en la renovación del instrumental crítico y metodológico para el estudio de las literaturas andinas. Su nombre es, yo diría, como mítico ya, ¿no? Por su trabajo permanente de conformación de una comunidad académica transnacional que se reúne en simposios, congresos y encuentros literarios en países como Cuba, Estados Unidos, Perú, España. Últimamente lo hemos visto también en una articulación entre el Perú e Italia. Este trabajo que ha hecho ha tenido un impacto en generaciones de estudiosos de la literatura andina. Sus libros son referencia obligatoria en los planes y programas de literatura andinas o literaturas latinoamericanas en las universidades latinoamericanas. Todos recordarán, ¿cierto? Por ejemplo, la edición que junto a Ceballos Aguilar publicó bajo el título de Asedios a la heterogeneidad cultural, que es referencia obligatoria sobre la obra de Antonio Cornejo Polar. Por eso agradecemos, a José Antonio, que para nosotros es un honor tenerte aquí, hoy día, aquí, pero de una manera virtual. Muchísimas gracias, Juan Escobar Albornoz, por esa muy generosa presentación. Me has hecho sonrojar y la verdad casi no me reconozco tras esas palabras, pero se agradecen de corazón. Asimismo, la organización de este evento de presentación del volumen Arguedas Global, Indigenismo en el Nuevo Milenio, a Carmen María Pinilla por acompañarnos, una de las grandes especialistas en la obra de José María, y saludo especialmente la presencia de nuestra querida Sibila Arredondo de Arguedas, a quien no veía hace muchos años, y ahora me complazco de saber que está bien y que está atenta a este tipo de actividad, ¿no? Es una inspiración para todos. El volumen que ha mencionado Juan Escobar, en efecto, es el producto de un trabajo conjunto, de una confluencia de instituciones y esfuerzos, empezando por la Asociación Internacional de Peronistas, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, que como mencionó Juan, fue fundada por Antonio Cornejo Polar en 1975, uno de los grandes estudiosos de Arguedas, y Casa de las Américas en Cuba, que siempre tuvo un interés y un cariño constante por Arguedas, desde incluso antes de la visita de Arguedas y Sibila a Cuba el año 68. O sea que hay muchos nexos históricos, intelectuales, institucionales, que preceden y explican la aparición de este libro. El libro en sí, no sé si puedo compartir pantalla, ¿se ve la carátula? Sí, qué bueno. Como ven, es un libro que acaba de aparecer bajo el sello del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, ¿no? Y para eso agradecemos también la colaboración, el apoyo constante de Joseph Joel Acuña, director de la colección Bicentenario del Fondo Editorial de esta universidad peruana. Contiene 21 trabajos que parten de un simposio realizado en noviembre del 2019 en Casa de las Américas, con motivo del cincuentenario del fallecimiento de José María. Muchos trabajos sobre Arguedas aparecidos en los últimos 50 años se enmarcan dentro de corrientes teóricas propias de su momento, desde estudios estrictamente filológicos hasta aquellos derivados de una concepción heterogénea de los procesos culturales andinos. Lo que se ha hecho poco hasta ahora es reunir dentro de un solo corpus, y eso es lo que este libro intenta, las lecturas que expliquen la narrativa, la poesía y los ensayos de Arguedas desde la óptica de los procesos de liberación epistemológica y revaloración de la cosmovisión indígena que hoy ocupan un lugar central en la academia latinoamericana y occidental en general. Así, desde los estudios postcoloniales y decoloniales y los lógicos cuestionamientos a ellos, este libro ofrece nuevas miradas a la obra del gran escritor a fin de encontrar significados válidos y temas de discusión para el siglo XXI, y yo creo que el volumen lo logra. ¿Por qué Arguedas mantiene su importancia y la acrecienta mientras avanza el ya no tan flamante milenio? Todo parecería indicar que con la implantación
y auge del sistema económico neoliberal desde la década de 1980, por lo menos, y la consiguiente globalización de todos los ámbitos del quehacer social, la especificidad de las culturas originarias y locales habría perdido vigor y se encuentra en proceso de desvanecimiento. Esto puede ser cierto en determinados niveles de la producción cultural, como se constata, por ejemplo, en la alarmante desaparición de las lenguas originarias en América Latina, proceso que se inició con la invasión europea desde finales del siglo XV, pero que se ha acelerado en las últimas décadas precisamente debido a la mayor efectividad de las políticas extractivas y discriminatorias de los mal llamados estados nacionales de la región. Sin embargo, muy lejos de abogar por un regreso al pasado, como planteó el equivocado Mario Vargas Llosa con su quimérica utopía arcaica, Arguedas sorprende por la versatilidad de su visión del mundo andino como un todo cambiante que incluso puede aportar vías de conocimiento y soluciones a problemas agudos que son consecuencia directa del modelo económico neoliberal, como la marginación de los pueblos originarios, el calentamiento global y la deforestación acelerada que estamos viviendo año tras año. Pese a todo, el entusiasmo de encontrar los numerosos estudiosos de Arguedas en el legendario recinto de Casa de las Américas el 28 y 29 de noviembre del 2019, conmemorando y aprendiendo del gran autor en el cincuentenario de su muerte, no dejó de estar empañado por la tristeza de otra ausencia irreparable, la de Roberto Fernández Retamar, que falleciera pocos meses antes del evento, el 20 de julio del 2019. Amigo y maestro, incansable luchador de las ideas, él apoyó sin el menor titubeo la realización del cónclave arguediano cuando Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, y yo se lo planteamos en abril del 2018, justamente al final de otro encuentro peruanista dedicado a los 90 años de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. En esa ocasión, Fernández Retamar dilucidó los vínculos entre el planteamiento de Mariátegui y la Revolución Cubana, pese a que Mariátegui murió en 1930 y nunca visitó la isla. Imaginemos qué nos hubiera contado don Roberto Fernández Retamar de José María Arguedas, a quien conoció cuando el escritor peruano pudo al fin llegar a Cuba en enero de 1968 como jurado del premio Casa de Novela. En fin, esto es un fragmento del prólogo que es, por supuesto, mucho más largo y que básicamente traza las líneas generales que han inspirado el volumen en su organización interna, particularmente en la división de los artículos de los 21 trabajos enviados por cerca bueno, hubo más de 40 expositores, tuvimos que hacer una selección rigurosa, si no el volumen hubiera sido inacabable. Ya tiene más de 500 páginas en un formato bastante grande, así como está. De modo que tuvimos que cortar varios de los trabajos, eliminar otros, pero la disposición de los artículos finalmente quedó, si puedo compartir pantalla otra vez, creo que es mucho más didáctico de ese modo, enseñarles los títulos y los autores que aparecen en este volumen, como ven, luego del prólogo, que me gustaría explicar con más detalle, pero por falta de tiempo no voy a poder hacerlo, salvo en la parte de las preguntas, si quedan unos minutos. Empieza Carmen María Pinilla con un bellísimo testimonio sobre la comunidad de UTEC, en la que Arguedas vivió temporadas, visitó frecuentemente cuando era niño. UTEC y La Habana al inicio y al final de la vida de Arguedas. Así que no quiero decir mucho sobre este precioso artículo porque Carmen María está aquí y nos lo va a contar y nos lo va a explicar ella misma, ¿no? Esta parte del libro se titula Arguedas, Socialismo e Indigenismo. Justamente es una serie de reflexiones sobre la importancia del pensamiento socialista y del conocimiento de las epistemologías andinas dentro de la obra de Arguedas. Luego, los estudiosos brasileros, Ricardo José de Acevedo Mariño y Renata Bastos da Silva, nos hablan sobre Arguedas, una furtiva lágrima del presumible corazón de América, que es una reflexión muy original sobre qué significa Arguedas en Brasil y cómo puede ofrecer perspectivas desafiantes al orden neoliberal radical que lidera el presidente Jair Bolsonaro en este hermano país sudamericano. Entonces, es una aplicación de Arguedas ahora, el 2021, de una tremenda
frescura en el sentido de la revaloración que hacen estos dos estudiosos y colegas brasileros de la obra de Arguedas en un contexto político muy actual que además tiene consecuencias funestas para el mantenimiento del medio ambiente amazónico en Brasil. También tenemos en esta sección el legado de José María Arguedas, los límites de la ecocrítica, las contribuciones marxistas indigenistas en el siglo XXI de Irina Alexandra Feldman y Tara Daly, dos investigadoras norteamericanas, que explican muy bien por qué Arguedas no es estrictamente un autor ecocrítico, sino que antecede y trasciende esta categoría que más bien obedece a la epistemología occidental, al incorporar significados y conocimientos, sobre todo, que proviene de una relación entre los seres humanos y la naturaleza de sujeto a sujeto, es decir, en rango de igualdad e interacción. Todo esto lo explica muy bien el trabajo, así que no quiero desarrollar demasiado estas ideas. Luego tenemos de Daniela Dolorier, una estudiosa peruana, sobre la influencia del indigenista mexicano, el antropólogo Moisés Sáenz, Cecilia Montagudo, filósofa peruana, sobre Arguedas y la hermenéutica filosófica, a propósito del pensamiento de Dilthey en Arguedas, el universo resonante en los ensayos de José María Arguedas, de la profesora de la República Checa, Anna Husková. La segunda sección ya abarca específicamente los cuentos y la poesía de Arguedas, con un artículo de la profesora argentina Silvia Marcela Graciano de la Universidad Nacional de La Plata sobre los cuentos olvidados de Arguedas, los primerísimos cuentos antes de Agua. Osvaldo Estrada, escritor peruano norteamericano, sobre el tema de la violencia en los cuentos de Arguedas. Sobre la poesía de Arguedas hay dos artículos sustanciales, el de Francesca Federico de la Universidad Complutense, sobre el temperamento lírico de José María Arguedas, y de Gema Areta Marigó de la Universidad de Sevilla, sobre la relación amistosa y estética entre Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen, ¿no?, su gran amigo. Luego, la tercera sección es específicamente sobre los ríos profundos, con textos de Teresa Kalšuková, de la República Checa, Mónica González García, de Chile, específicamente sobre ritos de desubjetivación y tropologías afectivas en los ríos profundos, Karen Espira, de Estados Unidos, los maestros no humanos de los ríos profundos, Juan Manuel Díaz Ayuba, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre los personajes de simbólicos animales en los ríos profundos. La cuarta sección es sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo, un trabajo de José Chávarri, otro de María Teresa Grillo. Luego, nuestro anfitrión, Juan Escobar Albornoz, un estupendo estudio sobre la épica huaccha, ¿no?, la épica de este concepto que se suele traducir como huérfano, desheredado, desarraigado, pero que Juan Escobar dilucida de manera original. Luego, el profesor peruano Santiago López Maguiña contribuye con una clave para la interpretación andina de los seres de la técnica en El zorro de arriba y el zorro de abajo. Y concluye la parte de los estudios académicos, el trabajo de Juan Salinas Melchor sobre la autoficción, ¿no? Si se puede leer El zorro de arriba y el zorro de abajo como un antecedente de este género hoy tan en boga de la autoficción. Termina el volumen un testimonio muy personal y sentido del gran antropólogo e historiador peruano Luis Millones Santagadea, que se llama El mensajero de José María, llevando libros a Augusto Roa Bastos, ¿no? Cómo conoció Luis Millones en su juventud, en los años 60, a José María Arguedas, a Sibila Redondo, en Santiago de Chile, justamente, y luego, a partir de esa amistad, Arguedas le encargó a Luis Millones que le llevara un paquetito de libros a Buenos Aires, a Augusto Roa Bastos, donde se encontraba exiliado el gran escritor paraguayo, y así empezó una hermosa amistad que incluso después de la muerte ha continuado, ¿no?, porque Luis Millones sigue rememorando y enriqueciendo nuestro conocimiento de Arguedas a partir de su memoria personal. Estos son entonces los artículos del volumen. Estamos ya con el tiempo bastante corto, así que no quiero continuar. Podría seguir hablando del libro y de Arguedas, por supuesto, pero quiero darle la oportunidad a Carmen María Pinilla para que nos explique un poco su testimonio, su presentación sobre UTEC y Cuba en Arguedas, y luego
con Juan Escobar y María José Otero pasaremos a la parte del diálogo. Muchas gracias. María José. Sí. Sí, estoy por aquí. Únicamente hacer un apunte que se me ha olvidado hacer al principio de la mesa. Estaba contemplada también en la presentación del libro, como habrán podido ver en el programa, la participación del profesor Joel Acuña. Pero bueno, por incompatibilidad horaria, él nos ha enviado un breve vídeo con su intervención que no vamos a proyectar hoy por una serie de problemas técnicos, pero que va a estar disponible a partir de la semana próxima en el canal del Proyecto Letral. Únicamente hacer ese apunte porque no va a estar hoy con nosotros. Así que bueno, Juan, te devuelvo la palabra. Gracias. Gracias. Y como decía José Antonio, vamos a escuchar ahora, ¿cierto?, a Carmen María Pinilla, a quien paso a presentar, que también es una labor difícil. Carmen María Pinilla es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en estudios teóricos del psicoanálisis de la misma universidad. Posee estudios en la Universidad de París y también es muy reconocida como una de las especialistas más connotadas de la vida y obra de José María Arguedas. Es un referente ineludible de los investigadores arguedianos. Por décadas ha realizado un trabajo monumental de búsqueda, datación y publicación de archivos públicos y privados de Arguedas. Con este propósito científico ha viajado por el Perú y también por España. Fue encargada de la colección José María Arguedas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es autora de numerosos libros como Arguedas Conocimiento y Vida, Arguedas en Familia, Arguedas en el Valle del Mantaro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos etcétera. Fue miembro de la Comisión por el Centenario José María Arguedas y actualmente trabaja en la biografía de José María Arguedas, que por cierto esperamos con mucho y verdadero interés. Carmen María, muchas gracias por estar acá. Carmen María, no te escuchamos, hay que activar el micrófono. Ok, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias, Juan, por esta generosa presentación, a José Antonio, a María José, a los organizadores y especialmente a la presencia de Sibila. Entrañable. Y gracias a ella es que puedo aportar y seguir con entusiasmo tratando de aportar más datos y más estudios sobre este gran escritor peruano. Entonces, yo titulé mi ponencia UTEC y La Habana al inicio y al final de la vida de Arguedas. La dediqué a Gonzalo Portocarrero porque también es un arguediano de corazón que falleció recientemente. Y ahora también quisiera dedicar esta ponencia a dos personajes cubanos, a tres personajes cubanos. Bueno, a Roberto Fernández Retamar, quien en el año 2014 tuve la oportunidad de conocer por una invitación que me cursó Jaime Gómez Triana para presentar el libro Cubapaj, que se acababa de editar en Lima, o se estaba por editar en Lima. Y también a Pablo Armando Fernández, el ganador del premio que otorgó José María Arguedas a la mejor novela de ese certamen de 1968 en Casa de las Américas. A ellos por su entrañable cariño, su paciencia y por concederme unas estupendas entrevistas. Y además por todo lo que aportan en este libro Cubapaj sobre la relación de José María con Cuba, con La Habana. Entonces, considero que en la vida de José María Arguedas hay un elemento ideal que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en su infancia, y es el ideal que él va a armar después de conocer y estar en contacto con la comunidad indígena de Útec, Útec Pampa. Titula él un cuento maravilloso suyo donde demuestra de qué manera este lugar, estas personas, esta organización social, esta naturaleza elevó como
ideal en su vida. Tan es así que va a aparecer en la obra posterior, tanto literaria como antropológica. ¿Qué tenía Útec de especial? Ya sabemos que José María vivía a partir de los 6 años en San Juan de Lucanas, entre Puquio y San Juan de Lucanas, y que pasó momentos de soledad, de orfandad, cuando es recluido a la cocina y es asistido por los concertados indios, de quienes va a absorber su cosmovisión. La hace suya y la prefiere. Va a asimilar los cuentos, las canciones, los gustos, la comida, etc. Y entonces, luego, en este lugar de San Juan de Lucanas, donde él va a vivir 2 años, y pasar las penurias del odio, el desprecio y la vileza del hermanastro, él eleva con mayor razón este ideal de Útec, donde hay indios, por supuesto comuneros, pero son los únicos que son alzados, que se atreven a enfrentar la dominación, la explotación del gamonalismo característico de entonces, ¿no? de la Sierra Andina. Y entonces va a decir que es el mejor lugar para vivir, que la naturaleza es maravillosa, es una pampa plana, el maíz es el más sabroso, tiene un contacto con la naturaleza y describe cómo los árboles conversan entre sí y conversan con el río, y la gente es feliz porque la tierra es comunitaria, y esto en contraste con la mina de Útec que está un poco más atrás, donde hay ese servilismo y esa explotación que él luego va a describir en Todas las Sangres. Entonces, pero también he destacado en este trabajo que José María alterna momentos de éxtasis estético en esta pampa, también con momentos de soledad y de dolor. Y el tema de la muerte es entonces ahí recurrente. He cogido el tema de la muerte porque voy a regresar sobre este ideal de Útec en La Habana. Y cuando está en La Habana, él voy a regresar también porque los vive estos 2 momentos de alegría extrema, de éxtasis estético y también de dolor y de temor y de angustia ante la muerte. Sibila Redondo, que tenemos el honor de que está presente aquí, ha descrito mejor que nadie cómo José María alternaba estos momentos en su vida, ¿no? Ella dice que de pronto tenía una alegría inmensa, que era un sol, dice así, un sol que más feliz que cualquiera, porque tenía esa posibilidad de vivir la alegría, la felicidad, la música, la belleza, etcétera, el amor, pero al mismo tiempo caía en un pozo profundo donde era muy difícil de sacarlo. Y estos estados, creo yo, que se alternan desde temprana edad, ¿ya? Y entonces, cuando está en estos momentos de éxtasis, aparece la muerte ligada al heroísmo, ¿no? Y lo alienta a estos momentos a desarrollar un proyecto heroico, entregar la vida para dar a conocer a el mundo andino despreciado y que puede aportar muchísimo con sus valores de solidaridad, con la creatividad que tiene y con todos los otros valores que posee este mundo despreciado y desconocido por la cultura dominante. Pero también cae en los momentos de la angustia radical, de la soledad, porque él tenía un temperamento que también gustaba apartarse. No estaba todo el tiempo metido en lo que Heidegger llama la superficialidad de la existencia, sino tenía momentos de meditación. Cecilia Rivera, que ha estudiado la infancia de José María en San Juan de Lucanas, dicen que muchas personas lugareñas lo creían un niño pasmado, dedicado a la contemplación, y que muchos le decían el sonso, y él aceptaba ese adjetivo, ese mote, y en muchas cartas a su hermano o a su tío, cartas cariñosísimas, firma como tu sonso, Pepe,
tu sonso, José María, pero era por esta actitud de quedarse contemplando cosas que para otros eran comunes. Él las analizaba. Y entonces, ya dije, no, hay estos dos momentos que se alternan. Y este heroísmo en el momento de excitación y cuando está metido en el mundo social, hace que cuando él lea la obra de Mariátegui, especialmente el 7º ensayo dedicado a la literatura, donde Mariátegui lamenta que en la poesía ya esté presente un autor como César Vallejo, que ha iniciado el ciclo de la poesía peruana. ¿Por qué? Porque es un autor que tiene raíces andinas y que conoce el Perú profundo y ha podido renovar la poesía debido a ese contacto que tiene con el verdadero Perú, y por eso nos ofrece una poesía auténticamente peruana. Y lamenta, por otro lado, que en la narrativa no exista aún ese narrador que tiene que inaugurar el ciclo de la literatura propiamente peruana. Insisto en tener presente esto del ciclo, de los ciclos a que se refiere Mariátegui y que José María va a tomar en cuenta, porque cuando inicia su proceso de escritor, creo yo que él asume la tarea de ser ese iniciador del ciclo de la narrativa propiamente peruana. Tarea que Mariátegui considera que debe tener otra misión. ¿Cuál es? La misma que tuvo el mujiquismo en la literatura rusa, es decir, abrir el camino al socialismo, expresar este mundo andino que tiene muchos valores que pueden ser tomados en consideración para el futuro Perú, el Perú de la solidaridad, el Perú que hace suyo José María con el proyecto de Mariátegui y con los ideales que él ha vivido y ha asumido provenientes de la cosmovisión andina. Entonces, este proyecto, a raíz, con el tiempo, mejor dicho, y con todo lo que ha pasado en su vida, todo el recorrer de su vida, y con los acontecimientos políticos y sociales que vive en 1959, con el ejemplo de la Revolución Cubana, que llega, que trasciende y que él asimila, porque él está al tanto de todos estos acontecimientos, porque la política es algo que él respira y su círculo de amigos respiran, que lo tienen en cuenta. Y todo lo que él hace tiene un tinte político. En su proyecto, la política del proyecto escritor, la política es fundamental en lo que hace como etnólogo, en lo que hace como folclorista. En todo eso está su proyecto de escritor, el proyecto de inaugurar este ciclo, dar a conocer algo que es desconocido y despreciado y que puede aportar al futuro del país y a la cultura universal. ¿Okay? Entonces, cuando él toma contacto con personalidades de la Revolución Cubana, con Aide Santamaría, con su hermana, con Roberto Fernández Retamar, él va a expresar su admiración. Eso está clarísimo en las cartas que publica Cubapaj, Jaime Gómez Triana. Y entonces comienzan estos vínculos, ¿ya? Pero él todavía está escribiendo, en una de las cartas principales, él está escribiendo el sexto y no tiene ni las facilidades ni las posibilidades todavía concretas de poder viajar, ¿ya? Sin embargo, él manda artículos suyos y, como digo, mantiene esta correspondencia y, bueno, se excusa desde las invitaciones que recibe desde inicios de los 50 de los 60, perdón, para asistir a estos premios, como jurado a estos premios organizados por la Casa. Entonces, es en 1968 donde se plasma la posibilidad de asistir a La Habana. Y es un gran entusiasmo lo que él siente y viaja, por supuesto, con Sibila. Los dos son
están a la expectativa de conocer esta maravilla. Pero ¿qué pasa? Este ideal, esta maravilla, este ideal, porque se ha concretado esas posibilidades que en una época José María tiene abatimiento porque ve lejanas para el Perú, pero al reconocer que eso ha sido posible en América, es que le regresa el entusiasmo y es más, lo cura de muchos males depresivos. Así se lo confiesa sin tapujos a Roberto Fernández Retamar en estas cartas que menciono. Entonces, por fin llega a La Habana y, por supuesto, visita la isla, pero tiene también que evaluar las 3 novelas que han quedado finalistas. Estas novelas, en estas novelas, el tema del heroísmo y el tema de la muerte angustiosa está presente en las 3, de una u otra manera. En la primera de estas novelas que pude leer gracias a la ayuda de mi amigo Jaime Gómez Triana, que es la novela de Rodríguez, de Reinaldo González. Disculpen porque es un escritor muy conocido, muy comentado, y que escribe esta novela cuyo título es Siempre la muerte, su paso breve. Esta novela recibió muchos comentarios favorables desde el punto de vista literario, pero cuando yo la leí encontré que el tema de la muerte era fundamental, pero central, porque se describe los pasos de la gente que va a morir, se describe, por ejemplo, en uno de los cuentos de este protagonista que se añaden a la novela, algo novedoso que es comentado también así por la crítica literaria, se describe cómo una persona que va a morir, qué es lo que hace, paso a paso, casi una descripción fenomenológica, desde que se despierta, suena el despertador, se calza los zapatos, va pensando en cómo va a morir, etc. Entonces, yo pienso que esta lectura a una extrema sensibilidad como la de José María tuvo que haberle impactado en algo. Lo mismo pasa con la otra novela de nuestro peruano que se llama Edgardo de los Ríos. Y el título es Los Juegos Verdaderos. No, perdón. Sí, El Mundo de los Ríos, Los Juegos Verdaderos, donde juegan, el protagonista es un muchacho que siente la necesidad de hacer la revolución en el Perú y se lanza a la guerra y es herido y recibe una herida en el estómago. Y la escena final es que él está muriendo en un cuarto deshabitado, desolado, y hay unas ratas acechándole la herida y que el último suspiro es cuando las ratas mojan el hocico de la sangre. Pero lo heroico acá, y que fue comentado y destacado por la crítica literaria, así lo digo, la crítica literaria en estos 2 casos es muy efusiva. Los últimos pensamientos son ese ideal en el marxismo de la muerte como paso a la historia, ¿no? A él no le preocupa su muerte, sino lo que está legando a la humanidad y el legado de pasar a la historia, ¿no? Como decía Garodí, este famoso marxista francés. Y entonces el primer premio es Los niños se divierten, de Pablo Armando Fernández, a quien tuve la oportunidad de conocer y que Arguedas premió, ¿no? Le dio el primer puesto. Y entonces se trata de una historia donde está, por supuesto, la muerte, el heroísmo, pero está fundamentalmente el amor que siente Pablo Armando por el pueblo cubano, porque la historia de Pablo Armando, según me lo contó en esta entrevista que le hice en la Casa de las Américas en el 2014, él lo que trata de hacer es expresar el amor a Cuba. Él había estado mucho tiempo escribiendo en Inglaterra y en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos y en Inglaterra,
pero él regresa, él quiere recobrar sus raíces cubanas, y regresa en momento de efervescencia que se prepara la Revolución Cubana, y comienza a participar. ¿Cómo? A través de las letras, a través de teatro, guiones para teatro, para levantar, hacer la labor del mujiquismo que Arguedas asume también como propia, ¿no? Y levantar, y viaja a Sierra Maestra, por supuesto, y sigue los acontecimientos, pero participando desde las letras. Y entonces, bueno, yo creo que esta experiencia de José María Arguedas de leer y de premiar estas novelas hacen que también se alimente estas dos, digamos, estados anímicos de él. Por un lado, el heroísmo, ¿no?, de su proyecto, que es heroico, que es misional y heroico, y por un lado también el dolor y la angustia ante la muerte. Los dos estados. O sea, no quiero decir que cuando José María ha estado en La Habana se ha sentido apabullado o ha sentido el aspecto depresivo de su personalidad. Sí y no, porque al lado de eso también está la alegría de la isla donde el sol no se pone, nos dice. Y muchas fotos tenemos, gracias a Jaime Gómez, donde se le ve bailando cha-cha-cha, y seguro que guaguancó, y disfrutando con Sibila de esa música y de la alegría de conocer gente y trabajadores que tienen esta esperanza en su mirada, y lo dice concretamente, ¿no?, que creen en el hombre del futuro, el nuevo hombre, como califica inmejorablemente en esa poesía que José María precisamente escribe a Cuba. Y entonces, y acá finalizo con los ciclos, porque en El Zorro de Arriba y en El Zorro de Abajo, en el último diario, él habla nuevamente de los ciclos, y tiene esa frase un poco críptica, ¿no?, que no sabemos bien si Vallejo inicia o termina un ciclo y él inicia el otro. Lo que yo me animo a decir en base a estos datos que hemos recopilado es que José María sí inicia el ciclo de la narrativa peruana con la tarea asignada por Mariátegui. Y él sabe que lo ha iniciado, pero también está Vallejo, que también lo ha iniciado. Y entonces él dice, termina un ciclo, sí, el de la calandria consoladora, y se inicia un nuevo ciclo, el del hombre nuevo, el del hombre del futuro. Ese es el ciclo que ha iniciado José María y que ha culminado con la certidumbre que le ha producido su experiencia en la isla, donde él ha visto que esa esperanza no es fatua, que esa esperanza todavía es rescatable, y que esa esperanza, como dicen los diferentes trabajos reunidos en esta obra, está presente hoy en día, y presente para él también en los impulsos que tiene la cultura chola en estos momentos en el Perú, o la cultura andina propiamente dicha, toda la renovación andina. Los estudios indigenistas así lo demuestran, y las posibilidades que esta idiosincrasia andina, como bien lo decía Arguedas, tuviese importancia en el futuro, hoy día más que nunca, debido a los desastres de la relación que ha establecido el hombre con una naturaleza a la que oprime, en lugar de considerarla, como José María, un interlocutor al que hay que cuidar y respetar. Gracias. Perdón, siempre se me olvida esto. Muchísimas gracias a ti, Carmen María, por haber aceptado también estar con nosotros hoy. Y claro, también quiero saludar a Sibila Redondo, yo creo que es muy ultra conocida, pero ella es la esposa chilena de José María Arguedas, y no solamente eso, sino que es quien reunió, quien realizó un trabajo monumental, que es lo que llamamos las obras completas de José María Arguedas, ¿no? Asesorada en un principio por Antonio Cornejo Polar, dató e hizo un trabajo de filología, como algún día se lo dijo Alberto Escobar,
con las obras completas de literatura, que está editada en 5 tomos en el año 1983, y hace poquito, en el 2012, editó los 7 tomos de la obra, más bien del ámbito científico, ¿no? Es un honor también tenerla acá, por lo que representa, y para mí es muy importante, porque es una de las personas que a uno lo transforman, ¿no? Eso, muchas gracias a todos, y tenemos unos minutos para un poco debatir sobre este libro y sobre las perspectivas que abre. Quisiera preguntarles a ambos, y a Sibila también, si es que quiere intervenir, a partir del libro, y de esta mirada multidisciplinar que hay sobre Arguedas, porque bien lo decía José Antonio, lo dice José Antonio en su texto introductorio, ¿no? De alguna manera, la lectura de Mario Vargas Llosa en su Utopía Arcaica marca una forma de leer a Arguedas que no es justa, pero pese a esa contrapropaganda, podríamos decir, ¿no? Porque es un libro que se ha editado mucho, 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 Arguedas sigue interesando e interesa cada día más, desde múltiples miradas, desde perspectivas totalmente renovadoras, novedosas. Entonces, ¿cómo podríamos explicar de alguna manera la actualidad de la obra de José María Arguedas? Me gustaría saber qué opinan, o qué creen ustedes en relación a eso. Ya Carmen María Pinilla ha esbozado algo, pero quizás si nos pudieran profundizar, José Antonio. Sí, cómo no, Juan, por supuesto. Es algo de lo que hablo más extensamente en el prólogo del libro, del cual leí apenas un fragmento, pero gracias por la oportunidad de eh, expandir un poco estas ideas que tienen que ver mucho con un ayornamiento, una reactualización de todo el aparato teórico de la academia latinoamericana e internacional, a partir de lo que se ha venido llamando ya hace por lo menos un par de décadas el giro decolonial, ¿no? Esto tiene que ver con un desarrollo de la crítica y la teoría literaria y cultural latinoamericana después del gran proyecto que encabezaron Antonio Cornejo Polar, Roberto Fernández Retamar, Nelson Osorio, Beatriz Pastor, en fin, muchos críticos que en los años 70 y 80. Ana Pizarro, perdón. Ana Pizarro, por supuesto, muy ligada también a la revista de crítica literaria latinoamericana, y otros, ¿no? Que básicamente buscaba un recentramiento del pensamiento crítico en la región, ya no como un ejercicio obsecuente de modelos europeos imperantes hasta entonces, ¿no? Hasta los años 60, 70, la semiótica, el estructuralismo, la estilística, sino lo que se llamó propiamente una teoría literaria latinoamericana, ¿no? Que buscaba explicar desde América Latina un corpus latinoamericano. Y esto coincidía, por supuesto, con la aparición del boom, el boom narrativo, pero también de la poesía conversacional, es decir, el tipo de literatura que se producía dentro del circuito llamado culto, dentro de las categorizaciones que hacía Cornejo Polar, ¿no? De los distintos sistemas literarios. Pero luego entra en influencia la teoría postcolonial, ¿no? Que articula psicoanálisis, sobre todo psicoanálisis lacaniano, historicismo, modelos como los de Chakrabarty, Spivak o Homi Bhabha, que tienen cierta vigencia en la academia norteamericana y son bastante interdisciplinarios, pero el problema con este modelo es que no asume una producción cultural propiamente latinoamericana desde abajo, ¿no? Entonces surge el llamado giro decolonial, que revalora, ¿no? Como una especie de segundo descubrimiento, la inmensa riqueza, la pertinencia de los saberes y las epistemologías de los pueblos originarios. Y entonces, claro, ya en el siglo XXI, hablar de estas cosas es un poco llover sobre mojado, porque Arguedas ya lo había hecho, ¿no? Lo había hecho profusamente desde sus primeros textos publicados en la década de 1930,
su gran poesía publicada durante la década del 60 y recopilada recién en el 72, y por supuesto sus grandes novelas y cuentos. Entonces, hay saberes indígenas que se transmiten, que se transponen. Esto lo estudió en buena medida también Ángel Rama, ¿no?, en su famoso libro Transculturación Narrativa. Y ahora reaparecen, ¿no? Reaparecen sin necesidad de que haya que redescubrir Arguedas, porque él estuvo siempre allí. Su obra ha hablado durante todas estas décadas por sí sola, y cuando aparecen críticas como la de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no?, que a mí me parece un libro, lamento decirlo, penoso, en el sentido de que metodológicamente tiene muchísimas fallas, conceptualmente también confunde discursos de los personajes con el pensamiento de Arguedas, desestima una buena parte de Arguedas que sí valora la modernidad occidental, está la famosa Oda al Jet, ¿no?, del poemario Catatay. Es decir, el libro hace agua por varias partes, incluso da hasta un poco de flojera reseñarlo, porque habría que hacer un catálogo larguísimo de los problemas serios que tiene, ¿no?, como crítica literaria. Es obviamente un libro ideológico, politizado, ¿no?, en el auge del neoliberalismo, publicado en pleno fujimorismo, cosa que, bueno, en las últimas elecciones peruanas se ha delatado, ¿no?, revelado la relación cercana ideológica entre el neoliberalismo vargallosiano y el pensamiento de la derecha peruana, específicamente del fujimorismo. Entonces no hay por dónde salvarlo, ¿no? Es un golpe publicitario que ha intentado anular la vigencia de Arguedas de su obra antropológica, política, literaria, y desgraciadamente no lo ha logrado, ¿no?, desgraciadamente para él y para los grupos que representa el escritor hispano-peruano. Arguedas continúa vigente. Arguedas ha llegado a alcanzar por consenso dos niveles de aprecio de la población, no solo los lectores, la población peruana y latinoamericana, que son, primero, la de ser escritor nacional, y segundo, la de ser héroe cultural, ¿no? Cosas que muy pocos intelectuales en el Perú pueden dignarse de exhibir. Bueno, creo que Carmen María quizá quiere añadir algo, así que por ahora me detengo. Gracias. Bueno, yo quisiera explicar por qué se da esta actualidad, por qué, por el genio, ¿no? Este genio de Arguedas, ¿cómo explica que se adelante, que sea un clásico, que tenga empatía, que actualmente lo lean, que estos amigos brasileros que han participado acá saquen lecciones en este libro, saquen lecciones para explicar lo que pasa con Bolsonaro, o que tú, Juan, expliques lo del Huacha y que tenga tanta actualidad? En fin, y todos los trabajos sobre los ríos profundos, sobre todas las sangres, lo de la máquina, lo de la técnica que escribe Santiago López Baguiña, que figura en este libro y que denota la actualidad de Arguedas. Yo quisiera explicar por qué esa actualidad, por qué es genial, y por qué es genial. No solamente por circunstancias de su vida, circunstancias específicas de su vida que lo colocan en el corazón del Perú, en el mundo andino, pero también por cualidades personales de él, esta capacidad de asombro, esta capacidad de preguntarse, esta capacidad reflexiva, si quieren también este dolor, esta angustia que lo hace un ser especial, y al mismo tiempo por estos ideales, por apreciar a determinados autores como Mariátegui, por apreciar que hay ciertos ideales superiores a otros, y por haber vivido también la injusticia en carne propia y haberse levantado contra todo eso. Y entonces anunciar un mundo maravilloso que es el mundo que él plantea y que es imposible que no convenza y que por eso deje de ser un clásico como lo es en la actualidad. Pero Sibila es la que más puede aportar en eso. Pídele que participe, Sibila, vamos. Sibila, no sé si pueda, es que está silenciada. Que se anime. Estoy intentando reactivarle, pero tiene que reactivar ella desde su computadora. Ya. Es que no está en su computadora, está en otro. Porque hay que renovar, hay que decir también que la publicación de la obra antropológica, esto a lo que tú te has referido,
Juan, esto es lo que Sibila trabajó por años con la editorial Damonte, por años en la Biblioteca claro. Nacional, ¿no? Y entonces, esta es un trabajo que ella ha hecho que ha aumentado las posibilidades de conocer mejor a José María Arguedas. Se está citando horrores la obra antropológica. Y entonces, gracias a trabajos como los de Sibila, es que se conoce esta genialidad y que puede aportar para la actualidad, para los problemas actuales del Perú y del mundo. Exacto. Y como diría Vallejo, hay, hermanos, tanto por hacer, ¿no? Ese verso de Vallejo que José María Arguedas lo ocupaba tanto también en su literatura. Un cordial saludo a todos. Quisiera en primer lugar agradecer especialmente al proyecto letral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, a Juan Escobar Albornoz y María José Oteros, quienes me invitaron a participar de esta mesa de presentación del libro Arguedas Global, Indigenismo en el Nuevo Milenio. Y también saludar a José Antonio Mazzotti y a la maestra Karen María Pinilla, con quienes estoy compartiendo mesa el día de hoy, razón por la cual me siento muy honrado, ya que admiro mucho la trayectoria de ambos. Es en verdad un gusto enorme estar con José Antonio, con Karen María, con Juan también, que nos está acompañando en la mesa. Y pues qué alegría tener esta presentación, esta nueva presentación del libro de Arguedas Global, que, como ya les había mencionado, José Antonio, es el resultado de una selección que él hizo de ponencias que transcurrieron entre los días 28 y 29 en La Habana, de noviembre del 2019 en La Habana, por motivo de la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de José María Arguedas. Y al final, pues, José Antonio reunió acá 21 artículos de distinto registro teórico y también de distintas latitudes del mundo. Hay investigaciones de académicos de muchos países y que parten también de perspectivas teóricas bastante diversas, que nos permiten acercarnos a maneras en las cuales el pensamiento herreriano nos ayuda a entender problemas del mundo contemporáneo y también nos enriquece a entender más y comprender algunos aspectos sobre Arguedas como persona, como escritor, como antropólogo, y eso es, creo, un gran aporte a la literatura de todos los estudiosos arguedianos, y que va a ser imprescindible dentro de la bibliografía sobre Arguedas a partir de ahora. Este libro es el trabajo conjunto de la Universidad César Vallejo, me refiero a la presente edición que presentamos. Es el trabajo conjunto de la Universidad César Vallejo, a la cual pertenezco, a la Asociación Internacional de Peruanistas y a la Revista de Crítica Literaria, ambas representadas por José Antonio Mazzotti. Y ganas no faltan de desarrollar los 21 artículos y exponer pues a ustedes toda la riqueza que encierra el libro Arguedas Global. Lastimosamente el tiempo es un poco esquivo, no se va a poder desarrollar esto punto por punto en todas las digamos, consideraciones que tienen los autores, los argumentos muy agudos que plantean. Sin embargo, yo quisiera detenerme en algunos elementos que sí me parecen fundamentales y que pueden ser útiles al momento de entender la figura de Arguedas y que pueden contribuir a una discusión provechosa para los que estamos el día de hoy en el evento. Quisiera detenerme en un aspecto de Arguedas que conozco con un poco más de detalle, por formación principalmente, que es
todo el trabajo etnográfico y antropológico que Arguedas desarrolló entre los años 50 y 60 principalmente, bueno, 40, 50 y 60, y que forma parte de la bibliografía y que es detallado en muchos de los artículos que conforman el presente volumen de Arguedas Global. Un aspecto que, por ejemplo, Arguedas destaca y sería importante traer a colación es su ubicación dentro de la historia de la teoría antropológica y en qué escuela es que él se siente más cercana, a la que él se siente más cercano y de la cual bebe para realizar sus trabajos etnográficos y antropológicos, y que de alguna manera terminan por nutrir también sus trabajos literarios. La cercanía de Arguedas con la escuela culturalista norteamericana es evidente, pero una sutileza importante al momento de hablar de las influencias que tenía Arguedas es precisamente mencionar el peso que tenían para él, especialmente los antropólogos, que no solamente desarrollaban un gran corpus teórico sobre el cambio de la cultura y sobre las zonas culturales y demás, sino el peso que tenían para él aquellos antropólogos culturalistas norteamericanos que tenían un trabajo de campo importante y que ya han pasado muchos, decenas de años, como refiere en un texto Cecilia Monteagudo, decenas de años en el campo, y que eso a él le permitía identificar que eran antropólogos no solamente de gabinete, sino eran personas que tenían contacto real con las circunstancias o la realidad social que describían. Estamos hablando, por ejemplo, de Melville Herkovitz y de Ralph Linton, dos representantes de la Escuela Culturalista Norteamericana, y que Arguedas, en los cursos de antropología que terminó dictando en algún momento en San Marcos, va a referenciar y va a rescatar sus aportes que terminarán nutriendo aquellos estudios que él hace, por ejemplo, en el Valle del Mantaro o en otras regiones de la andina del Perú, que van a permitirle a él concebir, creo yo, o más que concebir, porque creo que él ya lo tenía de alguna manera intuitivamente, digamos, prefigurado, pero le va a dar un soporte a un tipo de indigenismo que él desarrolla y que se diferencia muy marcadamente, como ustedes bien ya saben, del de Valcárcel o de Mariátegui, por ejemplo. Para Arguedas, a diferencia de los indigenistas previos a él y algunos contemporáneos, lo indígena no terminaba por quedarse o en lo incaico, en el rescate del pasado prehispánico, o en las comunidades, digamos, que estaban alejadas de la urbe, y de grupos poblacionales pequeños y que conservaban tradiciones que supuestamente reflejaban valores distintos a lo occidental o a lo hispánico, y que le daban un carácter especial, ¿no?, a estas poblaciones indígenas. Para Arguedas, más bien, desde su indigenismo con lecturas, como digo, culturalistas, hay que siempre situar en contexto al autor y no pedirle, digamos, referencias o palabras que en ese momento aún no estaban dentro del panorama académico. Pero digamos que con palabras y vocablos del culturalismo norteamericano, Arguedas va a desarrollar una teoría o una concepción del cambio cultural que van a hacer que su indigenismo amplíe la frontera y pueda ver que lo indígena no solamente está o en lo incaico, prehispánico, o en las comunidades alejadas y distantes de la urbe, sino de que lo indígena y como tal
es parte de una dinámica mucho más grande de cambios sociales, económicos y políticos, y eso les permite, y que esta presencia de cambios en la sociedad no implica la desaparición automática de lo indígena. Arguedas más bien va a pensar de que lo indígena se transforma y la cultura indígena cambia al compás de las transformaciones, como les mencioné, la industrialización del país, la migración del campo a la ciudad, es decir, elementos propios de esta modernidad, de este proceso de modernización que atravesó el Perú después de la Segunda Guerra Mundial, muy abrupto, y que quizá algunos indigenistas, por llamarlo de alguna manera clásicos, podrían identificar como un escenario de pérdida de las tradiciones o de una debacle de lo indígena, de que esto se va a acabar y que más bien lo que tenemos que hacer es preservar y esencializar, al fin y al cabo es eso, ¿no? Una esencialización de los sujetos que consideramos indígenas, para que no cambien, para que mantengan estos elementos que consideramos que son parte de una esencia cultural. Para Arguedas esto es una verdad a medias, por no decir una visión equivocada, mejor dicho, de lo que es el indigenismo por un lado y de lo que es el cambio cultural por otro lado. Para él es posible hablar de indigenismo en un contexto de urbanización, un contexto de modernización de la sociedad, de inserción de los elementos tecnológicos en estas comunidades, y más bien son estos elementos de cambio, como la tecnología, por ejemplo, los que le van a posibilitar a la población indígena, por ejemplo, introducir dentro del espectro nacional, a través de la radio, por ejemplo, que es un elemento de tecnología que viene de la industrialización y de la urbanización de la sociedad peruana, a través de las industrias fonográficas, por ejemplo, utilizar estos elementos de la tecnología como plataformas para difundir, por ejemplo, lo que vendría a ser la música andina, por ejemplo, y que él estudió de manera muy sistemática desde espacios del sector público como funcionario, y que terminaron siendo para él muestra de que es posible mantener lo indígena con lo moderno, y que pueden en realidad ambos potenciarse de manera que lo indígena pase de ser un sujeto meramente local a un sujeto que él considera un sujeto nacional, y que terminaría siendo este proceso de paso del sujeto local a nacional el que terminaría por emancipar o liberar a una población históricamente marginada y tratada de la peor manera por estos grupos sociales que se creían inherentemente superiores, poder liberarse de este yugo propio de la sociedad peruana de la primera mitad del siglo XX, y empezar a posicionarse y a ocupar espacios relevantes dentro de un sector que él llamaría, por ejemplo, dentro de lo popular. Y lo popular terminaría de alguna manera por nutrir de elementos que consideraba él importantes de la cultura andina y la cultura indígena que él más entendía, y que podrían ser, de hecho, una bisagra o un punto de quiebre hacia un modelo de desarrollo diferente al del desarrollo occidental capitalista. Entonces, claro, él a partir de ahí va a poder, va a concebir que, por ejemplo, la organización comunal andina y otras formas y otras tradiciones artísticas y concepciones éticas y cosmovisiones propias de la población indígena quechua, que es la que él conoce, van a
aportar elementos nuevos y deslindando por completo con algo que algunos antropólogos consideraban como, por ejemplo, el proceso de aculturación, que era la desaparición de formas culturales tradicionales para que sean estas ocupadas por formas culturales de la modernidad. Esto que podemos observar, por ejemplo, en autores como Robert Redfield, que por ejemplo en su modelo de continuum folk urbano, que lo que plantea básicamente es la desaparición de los valores folk en las sociedades, en este caso él analiza las sociedades mexicanas, y la aparición de valores modernos propios de la urbe, etc. Y que terminan, por ejemplo, llevando a este grupo social a un individualismo propio de la modernidad occidental. Arguedas, por el contrario, va desde su visión de indigenismo, nuevamente repito, el trabajo antropológico y etnográfico que desarrolla, y para esto puede, por ejemplo, consultar ustedes textos como La cultura, un patrimonio difícil de colonizar, o El indigenismo en el Perú, donde él, por mencionar algunos que se me vienen a la mente, él va a plantear esta idea nueva de indigenismo, y que es muy interesante traerla a discusión actualmente, sobre todo para evitar caer en la trampa que podría ser esencializar y buscar conservar tradiciones o grupos culturales que a veces están más construidos desde una visión paternalista sobre ellos, cuando posiblemente estos grupos puedan también cambiar, y eso no tendría en sí, al menos desde la perspectiva arguediana del momento, por qué significar una destrucción de la tradición, sino más bien una reinvención y una posibilidad de aporte a otro tipo de proyecto de país, en el caso peruano. El tiempo queda un poco corto para desarrollar otras ideas. Espero que este pequeño grupo de ideas, de reflexiones en torno al Arguedas antropólogo puedan ayudar a incentivar un poco la discusión, que siempre es muy importante. Igual a partir de acá se pueden desarrollar otras reflexiones también desde el lado literario, y que creo que tiene mucho que ver, y el tiempo a veces no alcanza para desarrollar cómo es que se vincula, pero es muy interesante ver cómo este trabajo etnográfico que desarrolló él en estos últimos años de su vida, bueno, en la etapa más madura, mejor dicho, influenciaron en novelas como por ejemplo Todas las sangres, o la póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. Pero bueno, por el momento voy a dejar la intervención aquí. Les agradezco mucho a todos el estar acompañándonos el día de hoy, y espero pues pronto puedan todos acceder a este maravilloso libro, Arguedas Global, que estaremos en coordinación con la AIP y la revista de crítica literaria, coordinando para poder tener una versión digital que pueda llegar a muchos más lectores. Muchas gracias. En realidad yo voy a hacer una síntesis totalmente política que quizás nadie va a entender mucho, pero yo parto para conversar de José María, de lo que voy a decir que va a dar fríos y escalofríos, que es la lucha de dos líneas. Entonces yo pienso que creo que me han cortado el... No, porque salió una... No hay censura acá. Bueno, entonces yo estoy maravillada porque, José María, es cierto, estamos viviendo más intensamente ahora. Yo digo eso porque yo, claro, yo estuve trabajando muchos años y lo viví pues de puro, como yo llegué un poco tarde a su vida, entonces yo tenía que recuperar todo ese pasado. Entonces me dediqué a hurgar
los libros, las bibliotecas, todo. Entonces concreté eso con un poco de orden para compartirlo. Entonces yo veo que, bueno, un poquito he sembrado, he ayudado a ordenar algunas cosas que estaban sumamente oscuras y estoy emocionadísima y muy agradecida ya y tan emocionada que se me traba la lengua. Entonces, bueno, sencillamente agradecer que en el mundo estemos en un proceso de alta lucha por cambiar los sistemas de capitalista a uno socialista con un camino más largo hacia, bueno, lo que han planteado los filósofos grandes. Mejor me quedo ahí, ¿ya? Para que no nos peleemos. Y un agrado enorme de ver cómo Carmen María ha profundizado y se ha bañado en el pueblo para poder hacer lo que ha hecho. Y que le agradezco mucho el estudio que hizo sobre la familia de José María, que yo nunca toqué porque ya me pareció tirarme una laguna sin fondo, y que ella la ordenó, y muchas gracias. A ti, Sibila. A ti, claro, y en este momento a todos ustedes, porque me parece fantástico. Muchas gracias. Qué lindo, Sibila, gracias, lindo. Muchísimas gracias, Sibila. A ti te conozco de cuando eras chico, pero de como de 17, 18, sí, por ahí. Sí, claro, nos hemos conocido en Lima. Nos hemos visto sí, pues en Lima, en los 80, más o menos. Sí. Y, sí, antes. En los años 80, o antes puede ser. Sí, me acuerdo que... ¿Cuándo? ¿En 1980? No, un poquito más, 86, si no me equivoco, o 85. Bueno, por ahí más o menos. Más o menos. Bueno, sí. Muchas gracias por todo lo que has hecho, porque últimamente tú has ordenado mucho desorden que había. Sí, vamos a seguir. Y para qué hablar de Cuba, pues no me van a hablar de Cuba porque me van a botar de acá. Entonces mi corazón, un pedacito de mi corazón está en Cuba, tengo que confesarlo. Sibila, pero ¿verdad que bailaron cha-cha-cha en La Habana? ¿Bailó José María cha-cha-cha en La Habana? Oye, no sé, a mí me consta que yo sí bailé en la casita, ¿cómo se llamaba? Del centro, muy famosa. No, ya no entremos a cuestiones detalladas, porque vamos a enredar las cosas. Bueno, Sibila, no tiene mucha importancia. Este libro surge de un encuentro al que nos convocó José Antonio hace un par de años, precisamente en La Habana, en Cuba, en Casa de la América. Así que al parecer todo tiene coherencia y consistencia, ¿no? Es gracias a ese trabajo que se realizó ahí que surge, que él después edita este libro que hoy día nos convocó. Bueno, pues... En la bodeguita del medio, creo que se llamaba Don Tucabán. Sí, la bodeguita del medio, sí. Bueno, ahí puede ser que hayamos bailado. Pero no sé, no. Tendría que ser toda una investigación, porque yo no tengo paciencia, ya estoy muy viejita. Qué gusto de verte también, Sibila, qué gusto. Sí, pues. Mucho gusto, ¿cierto? Porque hacía tiempo que no... Y te veo tan joven que me alegra muchísimo. Espero que toda tu familia esté linda y bien. Gracias, lo mismo que la tuya. Y conste que yo soy ¿qué soy? Bisabuela. Bisabuela, sí. Bisabuela. ¡Bravo! De un niño de 7 años. ¡Bravo, bravo! Sí. Y acabo de tener una última nieta. Una última nieta, pero tengo un bisnieto. ¡Qué bien!
Y no seguimos porque vamos a terminar confesando que somos abuelitas. Tú debes ser abuelita, confiesa. Claro que sí. Seamos más frívolas porque no corresponde cuando uno tiene un Zoom, que yo con la justa sé que se llama Zoom, no, mentira, me estoy quedando un poco, pero no sabía en qué tecla, para que me escucharan, no tenía idea dónde tenía que apretar. Bueno, eso parece un mensaje humorístico, o sea, un programa humorístico ya. Muy bien. Me gustaría abrazarlos a todos directamente, ese es lo malo de los Zoom. Sí. Pues, Muchísimas gracias a los tres, perdón, en realidad a los 4, los 5 y a todos los que están, y yo sé que todos los que van a estar, a todos los que vienen y a los que vendrán. Este libro yo creo que va a marcar ya está marcando un hito, ha aparecido en muchas partes en el mundo, y creo que como otros libros que ha editado José Antonio Mazzotti, se va a convertir en un referente también, ¿no? Muchas gracias a los tres, a Sibila, a José Antonio y a Carmen María por haber estado en esta presentación. Muchas gracias. A ti las gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones de Juan. Yo todavía no he tenido oportunidad de consultar el libro, pero estoy deseosa de hacerlo porque con esta presentación se hace mucho más gustosa la entrada a una obra así de esas características, ¿no? Y yo pensaba sobre todo, ¿no? Porque, bueno, no soy tan especialista a la hora de Arguedas, pero pensaba sobre todo en lo que hablaba, en relación con lo que hablaba José Antonio de Estudios de Coloniales en Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y cómo desde esa lectura sociológica de la sociología de la ausencia, la epistemología del saber, ¿no? Se pone hoy sobre la mesa la vigencia de la obra de Arguedas, ¿no? Y bueno, desde ahí creo que hay un campo de lectura muy amplio.